consultarlas. Es que fíjate que el caso de la no expedición del CFDI es una infracción que se relaciona con la obligación de llevar contabilidad. Son artículos 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, y en la fracción cuarta te habla también de los complementos, no solamente el de carta aporte, sino cualquier otro complemento. Mari, si envío mercancías por carreteras federales para un cliente foráneo de más de 30 kilómetros, ¿quién emite el CFDI de traslado? Bueno, si tú le envías en tus propios medios, pues eres tú quien lo tiene que expedir, ¿no? Entiendo que lo estás haciendo de esa forma. Tú eres quien utiliza los medios para tus propios medios. Si tú le envías a través de un flete, pues es el fletero. Si tu cliente viene por la mercancía, pues él se tendría que encargar. Cris, ¿van a abordar los demás? Sí, Cris, de hecho ya estoy terminando 5 minutos y ya termino porque les quiero comentar aquí rápidamente respecto de los tramos carreteros, porque hay una regla miscelánea que nos habla del transporte local. En el caso del transporte local, resolución miscelánea, siete. En el caso de carretera, la regla 27721 nos habla del traslado local. Entonces dice, para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo 27711, los contribuyentes que presten el servicio de transporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal. Si no transita, fíjense, una cosa es la excepción al complemento por ir en una unidad menor a tipo C2 y no excedas 30 kilómetros. Pero aquí la 27721 se refiere nada más al transporte terrestre, Si no vas por tramo de jurisdicción federal, puedes acreditar el transporte de bienes o mercancías mediante la representación impresa en papel o formato digital del CFDI de tipo ingreso, en el que se registre la clave del producto, servicio de acuerdo con el instructivo de la guía de llenado. Entonces, en este caso, los fleteros que no vayan por tramo de jurisdicción federal quedan eximidos del complemento cartaporte. Expiden el CFDI de ingreso sin el complemento. ¿Y qué pasa si no es fletero? El párrafo que sigue, los propietarios, poseedores o tenedores que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus activos sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte con el CFDI de traslado sin el complemento. Entonces aquí es importante que ustedes tomen en cuenta qué vendría siendo un tramo de jurisdicción federal. Entonces aquí tienen, ustedes lo pueden encontrar incluso a través de Google. Si ustedes cliquean aquí tramos de jurisdicción federal, aquí en la página de Gobernación, catálogo de tramos y carreteras, aquí viene una relación de lo que vendría considerándose o de lo que se considera tramos de jurisdicción federal. Entonces, si no van por estos tramos, entonces se considera que es un transporte local y en ese caso tampoco incorporan el complemento cartaporte, pero sí tienen que expedir el CFDI de traslado o el CFDI de ingreso sin el complemento cartaporte. Entonces tengan mucho cuidado respecto de los casos de excepción. Si es, aunque vayan por tramo de jurisdicción federal, pero no excede 30 kilómetros y van en un camión tipo C2 o menor, no añaden complemento. Y el otro supuesto es, si no van por tramos de jurisdicción federal, sino la entrega es local, en la misma ciudad, pudiéramos decir, o la misma localidad, tampoco se añade el complemento cartaporte. Listo, entonces,
Esos serían mis comentarios respecto a el CFDI de traslado o el CFDI de ingreso con o sin el complemento carta aporte. Envío mercancía por carreteras federales para un cliente foráneo de más de 30 kilómetros. ¿Quién emite CFDI? Bueno, ya la compañía fletera o quien vende la mercancía. Ah, es que ahora ya me dices, ok, de acuerdo, Mari, lo expide la fletera. Y la fletera te expide la factura a ti y le va a incorporar el complemento carta aporte. Entonces, es la fletera quien se encargaría de incorporar el complemento carta aporte. Y si lo que traslado son documentos, también se debe de elaborar. Fíjate que allí, en estricto sentido, sí, la regla solo le hace una excepción a las empresas de mensajería y paquetería, pero el CEF, sin que añadan el complemento, pero el CFDI lo tienen que hacer. Entonces, en tu caso, la respuesta sería un sí. Alma, buena tarde, buen día. En la empresa tiene su domicilio fiscal en Toluca, tiene equipo de transporte propio de 4 llantas y la traslada a un local de su propiedad que está en Ciudad Hidalgo, Michoacán, para venderla. ¿Qué tipo de factura debemos realizar? Es que la empresa tiene su domicilio, pero ¿quién la que vende? Tiene equipo de traslado. Entiendo que es la que vende, entonces sería uno de traslado. Por la venta hace la factura y aparte por el traslado hace el CFDI de traslado. Entonces haría dos CFDIs, la factura y el de traslado. Y el de traslado va a depender si le añaden un complemento respecto del punto de origen y el punto de entrega. Yocabet, ¿se puede emitir un complemento de pago por compensación o cómo se hace el comprobante por esa operación? Híjole, no te entendía, Yoka. Ahorita a ver si lo puedes plantear. Ahorita vamos a tratar los otros temas, pero ¿se puede emitir un complemento de pago por compensación? No te entendí. Ok, complemento de pago por compensación. Sí, pero ya te entendí, sí. Tú emites la factura por la venta. Y si te paga por compensación, a fuerza tiene que haber un CFDI de pago. El CFDI de pago es independientemente de la forma en que te pague. Si tú vendes y no te paga, expides la factura y le pones PPD. Esa frase PPD implica que cuando te pague tendrá que haber un CFDI de pago, independientemente de la forma en que te pague. Entonces, por compensación, sí, por supuesto. Por supuesto, expides ese CFDI. Viridiana, buen día. Si yo emito CFDI ingreso a mi cliente, yo tengo un chofer que entrega la mercancía del cliente a su planta o domicilio. ¿Debo emitir CFDI traslado? Bueno, aquí tendríamos que ver de quién es el medio de transporte. Yo alcanzo a entender que el chofer es tu empleado y que el medio de transporte es tuyo. Entonces, en ese caso, sí tienes que expedir un CFDI de traslado, aparte de la factura. Pero hemos tenido casos en los que la empresa recurre a su vecino, a su amigo, etcétera. Oye, no seas malito, lleva la mercancía. En ese caso, estaríamos hablando de la obligación del dueño del transporte. Mari, ¿qué pasa con las constructoras que llevan sus materiales a las obras que se encuentran en otros estados, así como con su maquinaria, pero los trasladan con un camión de uno de los socios? Tienen que expedir el CFDI traslado. Tuvimos un caso, iba de la Ciudad de México a Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos iban a construir y necesitaban una grúa. No había en Coatzacoalcos grúa. Entonces suben a un tráiler, a una plataforma, suben la grúa y se la llevan de la Ciudad de México a Coatzacoalcos. Y pasando aquí la desviación de Córdoba ya rumbo a Coatzacoalcos, allí estaba la Guardia Nacional y lo detienen. Oye, es que no es venta, es mi grúa. Sí, pero debes de traer un CFDI traslado. Sí, claro, lo deben de llevar, Mari, a fuercita. Daisy, en el caso de que la empresa traslade muestras de agua para análisis de laboratorio del aeropuerto de la Ciudad de México o laboratorio de la Ciudad de México, ¿requerirá la emisión del CFDI de traslado? Sí. Acuérdense que el CFDI de traslado no importa si es foráneo o local, y no importa si vendes, si es tu propia mercancía, si la regalas, si es prueba, si es muestra, el CFDI de traslado tiene que ir. Como es la misma ciudad, no habría complemento, pero sí tendrías que expedir el CFDI de traslado. Difícilmente ahí en la misma ciudad te van a revisar, pero debiera ser. Jorgito, hablando de carta aporte, servicios de flete, pero van a Estados Unidos, a México, o de México a Estados Unidos, pero se les hace la factura a un cliente en México. En los dos casos lleva IVA. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Acuérdate que en el caso de servicios tendríamos que ver dónde se inicia y dónde se concluye en el caso de transporte para revisar si aplica o no.
A nosotros en el Estado de México no le aceptaron el CFDI en el teléfono solamente impreso. Bueno, aquí ya es una situación de quien está inspeccionando. Qué bueno que nos comentas para que los demás tomen nota, pero el deber ser es que se tiene que hacer valer. A ver, dice impreso o digital. Y yo te lo estoy mostrando digital. Así es que me tienes que dejar continuar. Ya va a depender de cómo se pueda comportar el chofer y la autoridad, pero el deber ser es que sí se lo acepten. Cuando el cliente, Tomás, buen día, el cliente traslada la mercancía con su propio transporte, ¿se debe relacionar el CFDI de traslado con la factura que expidió el vendedor? Sí. Sí, es correcto. 05 o 06, dependiendo de lo que haya pasado primero. Bueno, ya está. Dejamos el CFDI de traslado. Maestro, perdón. Aquí adelante. Nada más una pregunta. Cuando Sí. son, traslados locales de la propia empresa con sus propios medios, pero ocupan los segundos pisos y todo eso, se consideran tramos federales el segundo piso y todos estos como el circuito bicentenario y todo eso que a veces ocupas para trasladarte, pareciera que a otro estado, pero es que estamos hablando casi de la zona metropolitana. Entonces, ¿cuál es su apreciación de? No, fíjate que en mi opinión no, en mi opinión se consideran esos segundos pisos como tramos locales. Entonces, no añadirías complementos, nada más sería el puro CFDI. Ok, y esos tramos, esto que me comentan no vendría en la lista que nos enseñó de No, los. es correcto. De hecho, Ah, ok. ¿Cómo te diré? De presupuesto local. Acuérdense quién dijo el segundo piso, ¿no? Entonces, es de presupuesto local, entonces es un tramo local. Ok, y cuando se refería a lo de la parte del remolque, que bueno, tiene que ser un camión C2 o el remolque, no entendí bien a qué se refería. Sí, Hablaba del ejemplo del bochito. O sea, ese bochito pues no es un auto, bueno, no es un tractocamión, pero si le añades el remolque, que es C2, entonces sí entraría el complemento. el remolque, quítale la trompa al camión. Quítale la Ok, trompa al camión y te quedas nomás con la parte de la góndola o la parte de la caja, ¿no? ajá, Bueno, si esa caja en sus dimensiones no rebasa, por ejemplo, les mostraba que son 2 ejes y 6 llantas. ok. Si esa caja tuviera 2 ejes y 8 llantas, cuatro, entonces ya rebasaría las dimensiones. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, Ujú. pues esas nada más eran las Gracias, dos María. cuestiones. Gracias, profesor. Gracias, María. Bueno, miren, vamos a el tema de el material. Yo no lo sigo tal cual, pero bueno, revisamos rápidamente. ¿Por qué debemos expedir un CFDI? Aquí tienen ustedes, fíjense el código fiscal de la Federación no nos obliga a expedir CFDI. Quien nos obliga son la ley de renta, la ley del IVA y la ley del IEPS. El código lo que hace es decirnos cómo se expiden. Hay ocasiones en que el código sí nos obliga, por ejemplo, cuando se trata de una nota de crédito, y aquí es donde muchos cuestionan el que esté en distinta norma. Por ejemplo, oye, yo hago un descuento sobre venta, pero no expedí la nota de crédito. Es que ¿dónde dice que debo expedir nota de crédito por los descuentos? La ley de renta no dice. Bueno, pero la ley de renta en el 27 fracción tercera dice que debes contar con un CFDI. Entonces, son complementarias las disposiciones, pero bueno, tampoco me aparto del estricto sentido de muchos de que si la ley de renta no lo dice, pues no me lo puedes aplicar. Si la ley del IVA no lo dice, no me lo puedes aplicar, porque el código vendría siendo de aplicación supletoria. Sin embargo, hay voces que dicen, no, por supuesto que se puede, tan se puede que en la práctica sucede y además ya hay posturas por parte de los tribunales en el sentido de que sí es factible que esté exigido a través del propio Código Fiscal. Pero miren, la regla general es que quien nos obliga son las leyes. En el caso de impuestos sobre la renta, pues las personas jurídicas del título segundo, que conocemos como morales, las jurídicas del título tercero, que conocemos como no lucrativas o no contribuyentes,
y las físicas dependiendo de su régimen fiscal. El RIF incluso en el 112 fracción cuarta de la ley de renta vigente en el 21 menciona esa situación. Pero miren, yo aquí les quiero comentar algo que tiene mucho que ver con un tema que en la práctica es contrario a la norma. La expedición de un CFDI implica paso número 1, la operación. Paso número 2, el comprobante. Y entre este y este, máximo 24 horas. El 39 del reglamento del Código Fiscal. Ustedes no van a encontrar una norma, solo en un caso, fíjense, pero tiene mucho sentido ese caso, en donde les diga que primero es el CFDI, primero la operación, y el CFDI va máximo 24 horas después a la realización de la operación. Pero en la práctica sucede al revés. Primero es el CFDI y luego la operación. Y no hay norma que diga, bueno, y entre el CFDI y la operación, ¿cuánto tiempo? Pues no hay, porque además es una situación que se puede prestar por parte de la autoridad para tipificarlo como un EFO. A ver, si primero expides el CFDI y luego realizas la operación, bueno, mientras no realices la operación, yo te puedo tipificar como un EFO. Estás facturando operaciones simuladas. Aunque en la práctica el SAT lo acepta. El SAT acepta, aunque no nos ha dicho bajo qué lineamiento, el SAT acepta que primero hagamos el CFDI y luego la operación. Tan es así que tiene un método de cancelación que dice no se llevó a cabo la operación. Incluso en la guía, sección preguntas frecuentes, dice el SAT, oye SAT, ¿en qué casos voy a usar la cancelación tipo 03? No se llevó a cabo la operación. Y dice el SAT, pues cuando hayas expedido el CFDI y resulta que ya la venta no se hizo. O sea, sí acepta la autoridad esta situación de, está bien, primero la factura y luego haz la operación. Pero la norma o la disposición es, primero es la operación y luego el CFDI. Yo les comentaba un caso, pero fíjense, ese caso tiene mucho sentido. La regla 2751, que habla del CFDI de nómina, nos dice, te doy chance que lo expidas antes de pagar. Está bien, es válido, pero ya hubo una prestación de un servicio. Yo no puedo expedir un CFDI de nómina si todavía no ha trabajado conmigo. Entonces, la regla 2751 me dice, bueno, puedes expedir el CFDI de nómina antes de pagar, pero nunca nos dijo antes de que trabaje, porque se supone que ya le debo, porque ya me prestó el servicio. Entonces, la regla general es primero la operación y luego el CFDI. Y puede ser que entre la operación y el CFDI a lo mejor ya se hizo el pago. O puede ser que primero la operación, luego el CFDI y luego el pago. O puede ser que primero el pago, luego la operación y luego el CFDI. Pero lo que sí es un hecho es que no puedo expedir un CFDI o no debería expedir un CFDI sin el sustento de algo. Ya sea la operación o el pago. Y el plazo entre la operación o pago y la expedición del CFDI, máximo 24 horas, aunque hay casos en los que podemos tener un tiempo mayor. Por ejemplo, si se trata de la llamada operación CFDI por operaciones con el público en general o la llamada factura global, ahí sí nos dice la disposición, te doy un día, una semana o hasta un mes. Tú decides el plazo, tú decides cada cuánto vas a expedir el CFDI global. Bueno, ese es un caso de excepción. Lo mismo en el caso de que yo le esté comprando a una persona física de reciclo, allí también la regla me dice, bueno, pues si quieres no le factures, yo le estoy vendiendo a una persona física de reciclo, me dice la regla, si quieres no le factures hasta fin de mes, factúrale hasta fin de mes, ya cuando termine el mes, el siguiente día le facturas. En esos casos, pues tenemos
algunos plazos mayores, o como el CFDI de nómina, que nos da 3, 5, 7, 9, 11 días hábiles. Pero la regla general es que primero es la operación y luego el CFDI. La ley de renta nos habla en estos artículos de la obligación de expedir un CFDI. La ley del IVA en el 32 nos habla de la obligación de expedir un CFDI. También un CFDI de retenciones. La ley del IEPS en el artículo 19, la ley del IEPS, también nos habla de la obligación de expedir un CFDI a los sujetos del IEPS. Pero en las tres leyes es primero la operación, o primero el ingreso, o primero el acto o actividad, y después el CFDI. El código nos habla de lo que llamamos en la práctica notas de crédito. Las notas de crédito se expiden solamente en 4 casos. 4 casos. Y esto es muy importante porque ya el Código Fiscal nos dice, a partir del 22, a partir del 2022, desde el 1 de enero del 22, el Código Fiscal nos dice, si expides una nota de crédito sin justificación, no sirve. No te sirve. Yo tengo un ingreso. ¿Para qué sirven las notas de crédito? Para restar del ingreso, para disminuir el ingreso. Para eso sirven las notas de crédito. Pero dice el código, si la nota de crédito la expides sin justificación, no la vas a poder restar. No te sirve. Tu ingreso sigue siendo 100. Si la nota de crédito es por 20, tú sigues teniendo 100. ¿Base para impuestos? Sí. Las notas de crédito deben estar justificadas. Y solamente la primera justificación es la razón por la que le expides. El artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal, dice devoluciones, descuentos y bonificaciones. Allí tienen ustedes 3 casos bajo los cuales se expide una nota de crédito. En el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el 25 de la ley de renta, se deberán expedir